Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente particular. Vamos a hablar de una guía de turistas, posiblemente una de las guías de turistas más bellas que he visto, una guía sobre la Ciudad de México. Estoy hablando nada más y nada menos que de esta belleza que se llama ¿A dónde vais, Monsiváis? Guía de la Ciudad de México por Carlos Monsiváis. Y es una verdadera belleza. Ya se hizo este libro cumplió prácticamente hace poco 10 años, pero vale la pena conocerlo. Recordemos que la Ciudad de México pues es posiblemente una de las ciudades más importantes por muchas cuestiones de América Latina y posiblemente sin miedo a equivocarme, podría decir que es una de las ciudades más bellas y más interesantes del mundo. Así que vamos a comenzar, pero antes me gustaría que se suscribieran al canal. Estamos prácticamente a nada de llegar a 500 suscriptores, se los agradezco muchísimo. Creo que nos faltan como 10, 11, así que aplástenle suscribirse. Me gustaría que me regalaran un like, que no le cuesta prácticamente nada, y también me gustaría que me comentara de qué quiere que hablemos en los próximos videos. Pero bueno, miren, vamos a comenzar con algo relativamente interesante. Miren, hablar de la Ciudad de México es hablar de una de las ciudades pues, emblemáticas de la humanidad. Y es una ciudad que es muy bella, pero al mismo tiempo es enormemente caótica. Si sumáramos la cantidad de población que tiene la Ciudad de México, solo la Ciudad de México está ya muy próximo a los 9 millones de habitantes. Y si sumáramos la zona conurbada de esta zona del mundo, nos daríamos cuenta que la Ciudad de México y la zona conurbada más o menos debe de estar entre unos 20 millones de habitantes. Así que conocer una ciudad de 20 millones de habitantes a veces se vuelve muy complicado, muy difícil, porque no sabemos por dónde comenzar. Tendríamos que decir que tiene siempre un lado muy moderno, un lado histórico, tiene un lado muy snuff, tiene un lado muy popular y tiene pues, todo lo que nos podría dar una ciudad de 20 millones de habitantes. Esta guía que tenemos aquí, que les estaba yo mostrando, que es importantísima, tiene un detalle muy importante. Lo primero que te das cuenta es esto que está aquí. Cuando abres esta guía, te aparece una cosa que dice mapa guía aquí. Bueno, cuando tú abres el mapa, te aparece una serie como de recomendaciones muy peculiares y son las que vienen en el libro, que son estas que están aquí. Esta es, son este listado de espacios que nos recomienda Carlos Monsiváis y que puedes obtener básicamente, son como puntos para ubicarlos en el mapa, pero vale la pena mencionar que adentro trae como un resumen, trae historia, trae un montón de cosas que quiero comentarles. Miren, este libro se hizo hace 10 años más o menos y se hizo durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Acaba de morir Carlos Monsiváis y se hizo la propuesta entre varios amigos de hacer una guía de la Ciudad de México a partir de los textos de la ciudad que había hecho Carlos Monsiváis junto con la ayuda de otros artistas de los que vamos a hablar ahorita. Y entonces se pusieron de acuerdo básicamente varias instituciones que son la Ciudad de México, Trilce y Editorial Grijalbo, que era la con la que siempre trabajaba Carlos Monsiváis. Y pues salió esto que es una belleza. Si tuviéramos que hablar, si por algún momento de distracción no recuerdan quién es Carlos Monsiváis, pues Carlos Monsiváis es un escritor, periodista, que vivió en la Ciudad de México entre 1938 y el 2010. Nunca dejó de vivir en la Ciudad de México, a pesar de que vivió en algunas otras zonas, pero siempre la Ciudad de México jugó un papel importantísimo. Como periodista, pues trabajó en el Novedades, en el Excelsior, en el 1+1, en La Jornada, en el Universal, en un montón de periódicos, en el periódico Siempre, y pues tiene una obra verdaderamente importante. La gran mayoría de las obras de Monsiváis básicamente tienen que ver con crónica, tienen que ver con periodismo, tienen que ver a veces con ensayo, pero lo que verdaderamente se vuelve importante en este fenómeno es entender que Monsiváis pues, es un hombre muy ligado a la Ciudad de México. Si tuviéramos que hablar de su generación, pues tendríamos que hablar de la generación del medio siglo o de los años 60,
y pues son autores que nacieron en distintas partes de México y que Carlos Monsiváis comenzó prácticamente a escribir junto con ellos. Podríamos hablar, por ejemplo, de Sergio Pitol, de Amparo Dávila, de Salvador Elizondo, de Carlos Fuentes, incluso de Juan García Ponce, de Rosario Castellanos, y todos ellos pues básicamente renovaron gran parte de la literatura. Incluso, por ejemplo, si tuvimos que pensar en Elena Poniatowska, que también pertenece a esta generación, pues es una autora que incluso ganó el premio Cervantes, uno de los premios más importantes de literatura en español. También José Emilio Pacheco. Entonces es una generación muy importante a la que pertenece José Emilio Pacheco. Y pues aquí está, miren, esta es una foto bellísima porque el libro tiene una cantidad de fotografías verdaderamente increíbles. Aquí está Monsiváis, es este que está aquí. Y aparecen todas esas generaciones. Incluso vale la pena mencionar que en esta guía pues participan, digamos, muchos de los que pertenecieron o pertenecen, pero los que todavía están vivos, a su generación. Por ejemplo, Huberto Batis, que también es de la generación de medio siglo, participa dentro de este libro. Y bueno, miren, vamos a comenzar. La Ciudad de México tiene lugares muy emblemáticos y para José Emilio Pacheco, para Carlos Monsiváis, son lugares que verdaderamente valen la pena conocer. La primera parte del libro está dedicado prácticamente a Garibaldi, La Lagunilla, Tepito, Tlatelolco y El Chopo, que es un museo de rock and roll, imagínense. Y pues comenzamos con un trabajo fotográfico impresionante, miren, esta belleza que tenemos aquí. Y pues es imperdible, si uno verdaderamente va a la Ciudad de México, tiene que conocer, pues en cierto sentido, los mercados clásicos o los mercados pues, importantes, ¿no? Por ejemplo, La Lagunilla y Tepito. Y pues comenzamos con el mundo de los mariachis, la plaza de los mariachis, aquí está, lo estoy tapando, Garibaldi. Y pues nos vamos así, vamos analizando La Lagunilla. Todo esto con textos de Carlos Monsiváis y en algunos momentos de algunas otras personas. Pues seguimos dentro de este fenómeno, nos vamos al sur centro, nos vamos a la zona rosa, a Reforma, a Chapultepec, que también tienen, aquí está mi fotografía, de verdad la fotografía y el diseño del libro es precioso. Todavía se consigue, yo me lo compré en un Sanborns, pero todavía se consigue en distintos lugares y hace la recomendación, como les comentaba, de restaurantes, de lugares que valen la pena conocer dentro de la Ciudad de México. De ahí nos vamos ahora sí al sur de la Ciudad de México, y nos vamos prácticamente a la colonia Roma, a Insurgentes, a San Ángel, a Ciudad Universitaria, al Estadio Azteca y a Xochimilco. Son lugares emblemáticos y vale la pena mencionar que, aquí está, miren, Colonia Roma. Vale la pena mencionar que el trabajo de... Aquí está, esta es una recomendación que se llama La Bella Italia, una heladería increíble, muy, muy cercana a, a la colonia Roma, muy cercana a la avenida Álvaro Obregón, que vale, es una de esas cosas que valen la pena conocer. Y pues así nos vamos a ir pues conociendo, miren, Coyoacán, y hace las recomendaciones básicamente de todo lo que uno puede encontrar, los mercados, la ciudad universitaria, un espacio que fue declarado por la UNESCO como uno, pues prácticamente un museo y que básicamente lo es. Después de pasar por el Estadio Azteca y por Xochimilco, este espacio, como les comentaba, fantástico, de lo poco que nos dejaron los españoles en paz y que no llenaron de tierra y después de cemento, pero vale la pena muchísimo conocer. Miren. Sí, después de eso tiene un capítulo dedicado a la colonia Portales, a Ixtapalapa y al aeropuerto, que son los lugares donde Carlos Monsiváis vivía. Escribió mucho sobre esta parte del suroriente de la Ciudad de México y pues nos permite conocer, por ejemplo, esta fotografía, el Monsiváis en su biblioteca. Y pues sí, digamos que dentro de lo más interesante de este fenómeno también nos habla del Metro Portales. Y para cerrar, que es lo que verdaderamente se vuelve interesante,
Nos habla sobre el centro histórico, este espacio que es, no sé, una metáfora de muchas cosas, porque el centro histórico de la Ciudad de México es verdaderamente bellísimo. Aquí está, miren, esta es la catedral, o bueno, el oratorio a un lado de la catedral, y uno encuentra básicamente de todo. Pues ahí está. Vale la pena mencionar que dentro de las personas que le ayudaron a Monsiváis a hacer este libro, bueno, post-mortem, evidentemente está Oscar Chávez, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Huberto Batis, El Fisgón, Ríos y una infinidad más de autores. Entonces conocemos la Ciudad de México a partir de las personas que verdaderamente terminan amando a esta ciudad que de repente se vuelve una locura, de repente se vuelve un caos. Yo amo a la Ciudad de México, tuve la fortuna de vivir 10 años ahí y creo que este texto, esto es verdaderamente increíble. Si no conoce la Ciudad de México es una manera de conocerla. Si la conoce y quiere conocerla más, es una obra de arte fundamental. Y vale la pena mencionar que el trabajo de edición es bellísimo, ¿verdad? Nada más por tener el trabajo que han hecho los editores. Y el diseño es importantísimo. Pero bueno, me gustaría que me regalara un like, me gustaría que se suscribiera al canal y me gustaría que me dejara comentarios sobre qué le pareció pues esta recomendación, recomendar una guía turística. Ahí está, nos vemos en el próximo video. Bye.